En 2023 ocurrió algo que muy pocos esperaban en la industria musical. Una canción de corridos mexicanos comenzó a competir directamente con los artistas más grandes del mundo en las listas globales. No era pop, no era hip hop, no era reggaetón, era música regional mexicana. Durante décadas, este género había sido uno de los más importantes del México, pero su alcance internacional era limitado. Sin embargo, en cuestión de meses, millones de personas alrededor del mundo comenzaron a escuchar corridos. Y en el centro de ese fenómeno estaba un joven con una voz muy particular, un cantante que mezcló tradición con sonidos modernos y logró conectar con una nueva generación. Ese artista es Peso Pluma. Pero la pregunta es, ¿cómo un cantante de corridos logró que la música mexicana se volviera global? Para entenderlo, primero hay que mirar la historia del género. Los corridos han sido una parte fundamental de la cultura musical mexicana durante más de un siglo. Este tipo de canciones surgió como una forma de contar historias. Muchas narraban acontecimientos históricos, conflictos sociales o historias de personajes populares. Durante el siglo XX, artistas como los Tigres del Norte ayudaron a llevar este estilo a un público mucho más amplio. Sus canciones hablaban de migración, identidad y experiencias de la comunidad mexicana. Con el tiempo, la música regional mexicana se convirtió en uno de los géneros más populares dentro de México y entre los latinos en Estados Unidos. Pero a pesar de su éxito, tenía una limitación. La mayor parte de su audiencia estaba dentro del mundo latino, mientras el pop estadounidense y el hip hop dominaban el mercado global. El regional mexicano seguía siendo un género muy fuerte, pero principalmente regional. Eso comenzaría a cambiar con la llegada de internet y el streaming. A finales de la década del 2010, una nueva generación de artistas empezó a experimentar con sonidos tradicionales de los corridos. Muchos de estos músicos crecieron escuchando no solo música regional mexicana, sino también rap, trap y música urbana. Esto llevó a la creación de un nuevo estilo llamado corridos tumbados. Este género mezclaba guitarras tradicionales con influencias modernas del hip hop. Las letras seguían contando historias, pero ahora reflejaban la vida y la experiencia de una generación más joven. Uno de los artistas que impulsó este movimiento fue Natanael Cano, quien ayudó a popularizar el estilo a finales de la década del 2010. Poco después comenzaron a aparecer otros artistas dentro de este movimiento. Entre ellos estaban un joven cantante de Guadalajara que todavía prácticamente era desconocido, Peso Pluma. El verdadero nombre de Peso Pluma es Hassan Emilio Cavande Laija. Nació en Guadalajara, México, y desde joven mostró interés por la música. Aprendió a tocar guitarra viendo tutoriales en internet y comenzó a escribir canciones inspirado por los corridos tradicionales.
Sus primeras canciones empezaron a aparecer en plataformas digitales alrededor del 2020. En ese momento su música circulaba principalmente dentro del público del regional mexicano. Uno de sus primeros temas fue Relajado Voy, que ayudó a introducir su estilo dentro del género. Poco a poco comenzó a colaborar con otros artistas. Entre estas colaboraciones destacó Siempre Pendiente junto a Luis R. Corínquez. La canción tuvo bastante éxito dentro del público del regional mexicano, pero todavía estaba lejos de convertirse en una estrella internacional. El siguiente paso sería mucho más grande. En 2022, Peso Pluma lanzó una canción que cambiaría su carrera. El tema se llamaba El Belicón, junto al cantante Raúl Vega. La canción comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral en TikTok. Millones de personas empezaron a usar el audio en videos. Esto hizo que el nombre de Peso Pluma comenzara a sonar mucho más dentro del género. El éxito de la canción también ayudó a que su música llegara a nuevas audiencias, pero el verdadero salto todavía estaba por llegar. El año 2023 fue decisivo para la carrera de Peso Pluma. En ese periodo comenzó a lanzar varias canciones que se volvieron populares en plataformas de streaming. Una de ellas fue PRC, una colaboración con Natael Cano. La canción se volvió viral en TikTok y rápidamente empezó a subir en las listas de Spotify. Poco después apareció otra colaboración importante, el tema AMG junto a Natael Cano y Gabito Ballesteros. Estas canciones ya mostraban que algo estaba caminando dentro del género. Cada vez más personas fuera del público tradicional comenzaban a descubrir los corridos modernos, pero el momento en que cambiaría la historia del género estaba a punto de llegar. En 2023, Peso Pluma colaboró con el grupo Eslabón Armado en la canción Ella Baila Sola. Lo que ocurrió después sorprendió a toda la industria musical. La canción se volvió viral en TikTok y comenzó a acumular millones de reproducciones en Spotify. En pocas semanas comenzó a aparecer en las listas globales. Eventualmente llegó al top 5 del Billboard Hot 100, algo que nunca había ocurrido con una canción de música regional mexicana. También se convirtió en una de las canciones más reproducidas del mundo en Spotify. Este fue el momento en el que el regional mexicano dejó de ser simplemente un género regional. Ahora era parte del mercado global de la música. Después del éxito de Ella Baila Sola, la carrera de Peso Pluma explotó. El artista comenzó a acumular miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming, pero más importante aún, su éxito abrió las puertas para muchos otros artistas del género. De repente, la música regional mexicana comenzó a aparecer en playlists globales. Festivales internacionales comenzaron a invitar a artistas del género. El público mundial empezó a descubrir los corridos modernos. El regional mexicano ya no solo era música de México, ahora formaba parte del panorama musical global. La historia de Peso Pluma refleja cómo ha cambiado la historia musical en la era del streaming.
Hoy una canción puede volverse viral en redes sociales y llegar a millones de personas en todo el mundo en cuestión de días. Lo que durante décadas fue considerado música regional ahora se escucha en países donde hace algunos años nadie conocía el género. Peso Pluma no inventó los corridos, pero sí ayudó a llevarlos a una escala completamente nueva, y gracias a ese cambio la música mexicana hoy tiene más presencia global que nunca. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte y darle like para más contenido. Yo soy Joel y esto fue Crónicas Urbanas. Nos vemos en el próximo video.